La joya azul. Capítulo 11 completo. Puedo decir sin temor a equivocarme que las leyendas sobre los malditos se basan en una serie de infundios y mentiras divulgadas por los magos que originaron la Orden de los Túnicas Blancas. De Naturalis volumen 23, autor, Kushas Mara. Dos magos trasladaron el cuerpo del Dengue hacia la mazmorra donde estaban encerrados los mercenarios, pero pasaron de largo. El Pozo de las Abominaciones era un lugar donde los magos se deshacían de aquellos experimentos que no salían como esperaban. Una barrera mágica impedía que nada saliera de la fosa. Cumpliendo las órdenes de su superior, lanzaron el cadáver del Dengue al interior de esa sima sin fondo. Al mismo tiempo, otros magos se llevaron a la joven para empezar con los preparativos del ritual. No había tiempo que perder, al amanecer debían comenzar. Mientras los mercenarios estaban totalmente desmoralizados, habían visto el cadáver del Dengue y cómo se llevaban a Arian. Fedorus se saldría con la suya y ellos seguramente serían materia prima para sus oscuros experimentos. Gosburg recuperó el conocimiento cuando caía en el Pozo de las Abominaciones y se encontró con el suelo. Un impacto más suave del esperado dada la altura. El Dengue se incorporó y con aire distraído se limpió el traje. Todo había salido según lo previsto, bueno, no tanto. Fedorus debía sospechar algo sobre él. Ese vino tenía 6 clases de venenos distintos. Lo había dejado inconsciente, seguramente por la última copa, pero la verdad, aunque envenenado ese vino estaba bastante bueno, la bodega de Fedorus debía ser un lugar interesante al cual visitar. Ahora estaba en un lío, encerrado dentro de un pozo construido a partir de una maldición de magia negra. Examinó el lugar, como ahora no tenía que ocultar nada, y sus ojos empezaron a brillar de un color azul intenso que alumbraron algo el fondo del pozo. Era un lugar antiguo, muy antiguo, estaba desde antes que los Túnicas Blancas ocuparan la torre. Aquí fue donde la gran nigromante Carlomius ocultaba todos sus cadáveres y los restos de sus rituales de nigromancia. Seguramente aquí había unos cuantos aprendices. ¿Eso cuando ocurrió en la primera era? No, fue en la segunda. No, Liane se convirtió en nigromante al principio de la tercera era, fue cuando Aldomir tuvo que escapar. Había pasado tanto tiempo de todos aquellos sucesos. La duda era cómo salir del pozo para rescatar a todos los mercenarios, luego buscar las armas y liberar a Arian a la vez que terminaban con Fedorus antes de que el mago hiciera el ritual, un ritual que por cierto había creado el propio Gosburg cuando era el Aban. Fue uno de los motivos por lo que se crearon las joyas para acabar con las guerras demoníacas. El veneno había mermado sus poderes de una manera significativa. Gosburg había arriesgado demasiado, pero debía conocer el grado de implicación de los magos de Tripulia en esta conjura, su grado de corrupción. Casi toda la orden de los Túnicas Blancas estaba afectada. Seguramente más magos de otras órdenes estaban implicados, pero Fedorus era muy ambicioso y no quería compartir el poder con otros. Mientras pensaba en estos diversos temas, notó como unas sombras empezaban a acercarse hacia él. El Dengue giró la cabeza y observó a aquellos pobres seres obligados a vagar entre la vida y la muerte por aceptar la nigromancia o ser víctimas de aquellos nefastos conjuros. ¿Qué deseáis? Normalmente esos seres no tenían miramientos con lo que le tiraban los magos al pozo. Si los recién llegados no eran lo suficientemente fuertes, eran devorados en segundos. Y era un mejor destino en comparación con lo que las abominaciones sufrían. Debían permanecer dentro del pozo sufriendo un dolor y hambre insaciable para toda la eternidad. Ellos no podían hablar, pero igual que con los malditos de Turkaymak, Gosburg podía leer sus mentes, ver su historia y sentir su dolor. Al principio de adquirir esta forma, conocer tanta información lo había llevado hasta la locura, pero ahora podía controlarlo. Aún así, en el pozo se le agolpaban las imágenes de dolores insufribles, traiciones, mentiras, engaños y malas decisiones le agolpaban y no podía concentrarse. No tengo tiempo para eso, existen asuntos más urgentes. Los seres giraron rápidamente alrededor suyo, querían descansar, la nada era mejor que esto. Una de las abominaciones más antiguas. En tiempos fue una joven maga que intentó traicionar a su maestra para ocupar su puesto, pero que fracasó. Como castigo fue convertida en una abominación. Desesperada le ofreció un trato al Dengue. Seré yo la última, puedo impulsarte hasta la salida del pozo. Gosburg lo pensó, no era fácil acabar con todos, le costaría mucho poder y tiempo, pero estos pobres diablos necesitaban descansar ya. El Dengue cerró los ojos al tiempo que unos rayos empezaron a salir de sus manos peludas. Intentaría hacerlo lo más rápidamente posible. Kritus daba una patada al aire, no dejaba de maldecir. Estúpido Dengue.
Mira que entregarle la joya a Fedorus. Arras estaba colgado. Déjalo ya, total Gosburg ya está en un lugar mejor. Sabu intentaba quitarse los garrotes, pero en la posición que estaba con las piernas encima de los brazos le era imposible hacer nada. ¿Por qué no le ordenaste a Gosburg que fuera a avisar a Ferdinand? Si se lo ordené. No entiendo el motivo por el cual hizo esa locura. Las órdenes de Arras eran esas, pero os recuerdo que el superior en esta compañía soy yo y decidí que lo mejor era entregar la joya a Fedorus e intentar liberaros. Todos se quedaron sorprendidos, ante ellos estaba el Denge, cierto es con su pelo gris un poco chamuscado en la cabeza. Por las cavernas de Dalome, ¿estás vivo?, exclamó el enano. Gosburg no habló y empezó a ver las cerraduras de la cárcel que no parecían tener ningún secreto para el Denge. Mientras que el resto empezaban a reprocharle sus alocadas decisiones. Es imposible. Idiota. Le has entregado la joya a Fedorus. Tengo mis motivos. Respondió Gosburg tranquilamente. Siempre tú y tus motivos, de esta te expulsan de la compañía. Gosburg estaba ya dentro de la mazmorra examinando los grilletes mágicos. Voy a tardar un rato en sacaros a todos, tienen varios encantamientos. Y así lo hizo, le llevó un buen rato liberarlos a todos, sobre todo a Kush cuyo bozal era una obra maestra de la metalurgia arcana, aún así logró liberarlo, el mago ya podía hablar. ¿Cómo has logrado rescatarnos? Gosburg no contestó a ninguna pregunta más de sus compañeros, nadie entendía nada, pero bueno tampoco era una novedad. Sin armas estamos perdidos, concluyó Agnoruk. En algún lugar deben tenerlas guardadas. Todo el mundo miró al pequeño Denge, que se rascó la cabeza. Que el mago realice un hechizo, yo ya os he liberado. No existen esa clase de hechizos, respondió Kush visiblemente enfadado. Bannu se adelantó a todos y se hizo invisible. Yo las buscaré. La búsqueda de las armas fue algo más larga de lo que se podía esperar, pero al fin la Kendali las encontró en la base de la torre, en un pequeño sótano que utilizaban para guardar algunas armas. A los mercenarios les fue fácil llegar hasta allí, los pisos inferiores estaban totalmente vacíos puesto que todos los magos estaban en la gran sala preparándose para realizar el ritual de las joyas de Elaban. Encontraron sus armas en perfecto estado, alguno como Agnoruk incluso cambió de espada por una que había en la armería. Mientras se armaban, Kush tenía una gran curiosidad por ver cómo Gosburg había logrado escabullirse dentro de la gran torre. ¿Pero cómo engañaste a Fedorus? El gran mago piensa que solo soy un Denge enano y tonto, el vino tenía tanto veneno que hasta sin hocico podría olerlo, el resto está en el arte del disimulo y las falsas apariencias. Kush y Agnoruk intercambiaron miradas, el Denge debía ser totalmente inmune a cualquier veneno. Arras observó a través de una pequeña ventana, los rayos del sol empezaban a despuntar. Está amaneciendo. Rápido, cuando el primer rayo de sol entre por la cúpula superior Fedorus realizará el ritual y Arian morirá, añadió Gosburg. Los mercenarios no lo dudaron, debían subir todos los pisos de la gran torre hasta llegar a la sala del ritual. Dumal había recuperado la conciencia, nunca había que subestimar a un Darixgul. Luego no le fue difícil eliminar a sus dos vigilantes, no le gustaban los imprevistos, Fedorus los había traicionado y ahora debía eliminarlo y recuperar las joyas. Dumal fue a su arcón y cogió un arco compuesto, estaba decidido, él nunca fracasaba. Arian no sabía el tiempo que llevaba en la gran sala, toda la noche seguramente. Unos magos la subieron desde las mazmorras a esta sala, la más grande de la torre. La estancia era totalmente circular, de unos 100 metros de diámetro y un amplio techo en forma de bóveda, en el centro había un altar donde tendieron a la joven. Allí Fedorus hechizó a Arian. Una luz verde se extendió por su cuerpo y después se quedó paralizada, no podía hablar, salvo los ojos ella estaba totalmente inmovilizada. Los magos desaparecieron y durante unos minutos se quedó sola en la sala, los intentos para moverse y salir de allí fueron inútiles, su cuerpo no le obedecía. Después aparecieron 4 magos para desnudarla, era como una muñeca de trapo para ellos, le quitaron la ropa y la vistieron con 2 trozos de una tela rectangular de color blanco con los cuales taparon sus partes más íntimas. Después le aplicaron una serie de aceites que olían a pez muerto y los magos desaparecieron de nuevo, estaba sola en la sala. Fedorus hizo acto de presencia, ahora el número de magos fue mucho mayor, todos examinaban a la joven y daban su opinión, entre ellos discutían acaloradamente, el mismo Fedorus participaba en debate.
Dos de ellos con unas plumas enormes y tinta dorada comenzaron a pintarle una serie de símbolos que la joven no entendía y a dibujar una serie de círculos alrededor de los cuales escribían otros símbolos. Una vez terminaron de escribir sobre su cuerpo, Fedorus la examinó detenidamente, consultó un pergamino y terminó dando su aprobación. Luego llegaron otros dos magos con un cofre, lo abrieron y Fedorus fue poco a poco colocando las joyas en cada círculo dibujado. Cada joya cuando tocaba el cuerpo de Arian toda la sala se inundaba con una luz azul. Las joyas se las colocaron en lugares dispares como debajo de sus ojos, la frente, la base del cuello, los hombros. Eran los lugares correctos, ya que las joyas se quedaban pegadas al cuerpo de la joven, como si estuvieran cosidas a su piel. Faltaba la última, el triunfo de Elaban, que fue colocada por el propio Fedorus justo encima del esternón de Arian. La luz esta vez fue muy intensa, tanto que obligó a todos cerrar los ojos. Fedorus sonrió, Arian ya estaba lista para el ritual. Ella observó cómo colocaban un espejo justo encima de donde estaba colocada el triunfo de Elaban, lo pusieron con un ángulo de 45 grados con respecto a la joven. Arian comprendió la esencia del ritual, su vitalidad sería catalizada por las joyas para crear un rayo que saldría por el triunfo de Elaban y rebotaría por acción del espejo para caer en el cuerpo de Fedorus concediéndole la inmortalidad. Su destino ahora estaba sellado. Arian volvió a quedarse sola en la oscuridad. No pasó mucho tiempo, la sala se iluminó y poco a poco empezó a llenarse de magos de la orden, dispuestos a presenciar la conversión de Fedorus en un ser inmortal. La sala tenía un piso superior en donde los aprendices de menor rango podían seguir el ritual. Al lado del altar, había una decena de magos formando un círculo, seguramente serían los más poderosos de la orden después del Gran Maestre. Al fin llegó el Gran Maestre con aire solemne, tuvo que estudiar los conjuros necesarios para realizar el ritual. Debía recitarlos con la entonación correcta ya que cualquier error en el ritual sería mortal para los dos sujetos afectados. Fedorus vestía una túnica blanca con un bordado dorado reservada para ocasiones muy especiales. Dumal estaba situado en el segundo piso de la sala, agazapado en una pequeña estancia desde donde podía seguir en el ritual. Su arco estaba dispuesto, el traidor de Fedorus no se saldría con la suya, las gemas eran para su dios y la sociedad. El Gran Maestre caminó hasta situarse en su lugar enfrente de Arian, donde el rayo debería bañarle completamente. Entonces los otros magos se cogieron de la mano y empezaron a entonar una serie de cánticos, que no eran comprensibles para Arian, era un idioma que hacía siglos que no se utilizaba. Mientras la canción que recitaban los magos sonaba de fondo como el sonido de las olas del mar en la playa. Fedorus comenzó a recitar sus frases con un tono de voz grave que retumbaba por toda la sala. Una a una las joyas empezaron a brillar, lanzando un rayo hacia la joya central. Arian intentó gritar, las joyas al brillar le quemaban la piel, luego el dolor penetraba como un clavo en cada centímetro de su carne, el dolor era cada vez más insoportable. El triunfo de Elaban empezó a brillar más que los demás, sintió como ésta le quemaba. Al son de las palabras de Fedorus, las joyas abandonaron la piel de la joven y empezaron a elevarse manteniéndose unidas por los rayos. El triunfo de Elaban brilló mucho más y se volvió incandescente. Al fin salió de ella un rayo que chocó con el espejo rebotando para dirigirse hacia el mago, quien sonreía satisfecho. Arian sentía que moriría tan pronto el rayo tocara al mago. Fedorus sonrió, la divinidad le esperaba, la inmortalidad, los cánticos de los otros magos le rodeaban, el gran mago cerró los ojos para esperar que el rayo lo tocara nada. Fedorus abrió los ojos asombrado, no lo podía creer. El espejo chocaba contra el suelo rompiéndose en 1000 pedazos. El rayo de luz azul ahora se elevaba hacia el techo. Fedorus buscó al causante de su fracaso con su mirada. Allí en la puerta de entrada de la sala, estaban ellos, los mercenarios, y en primera línea junto a los semiorcos estaba el Dengue. Pero, ¿cómo estaba el Dengue vivo? Lo había envenenado, con 6 poderosos venenos, los más ponzoñosos de todas Aranis. La mezcla acabaría con cualquier ser mortal y además lo habían tirado al pozo de las abominaciones, de allí nada salía. Eso significaba que Gosburg no podía ser. No importaba ya, había fracasado de momento en sus planes. Acabaría con los mercenarios y después repetiría de nuevo el ritual cuando volviera a existir una alineación favorable, sería inmortal para siempre. El gran mago pensaba decir algo pero Gosburg no le dio tiempo, una lluvia de dagas salió de la mano del Dengue causando una auténtica masacre. Fedorus se salvó de milagro, gracias a un hechizo de protección que tenía en uno de sus colgantes. Acabar con esos bastardos. Dumal estaba a punto de lanzar su flecha,
cuando vio como una daga rompía el espejo superior evitando que el rayo alcanzara a Fedorus, se giró como todos y vio a Gosburg y los demás mercenarios. Era imposible, pero vio algo que no esperaba. El Denge se adelantó a sus compañeros y sus ojos empezaron a brillar de un color azul igual al de las gemas. Duró un instante. Gosburg sabía que Dumal estaba allí situado. Una daga voló con una precisión mortal hacia el Darixgul, quien bajó lo justo para que la pequeña daga impactara contra su hombro, tirándolo al suelo. Dumal no se asombraba con facilidad y esta vez estaba muy asombrado. Gosburg era el dios maldito. Seguramente a esto se refería su señor cuando le ordenó venir a Tripulia. El caos se desató en la sala, cuerpos de magos caían por doquier al tiempo que aparecían una serie de criaturas de lo más variopintas, soldados esqueletos, gigantes de piedra, elementales de fuego, demonios, momias, escorpiones gigantes al tiempo que miles de proyectiles de todos los tipos salían en dirección a los mercenarios, rayos, esferas de múltiples colores, columnas de fuego. Arras, Gosburg y Agnoruk eran rápidos, mucho más que unos magos asustados no acostumbrados a una lucha a muerte. Esos y las criaturas convocadas por ellos sí que luchaban con determinación y eran unos duros oponentes. Las dagas de Gosburg eran una auténtica maldición, su fama de matamagos era más que justificada. Ni un solo fallo en cada lanzamiento, abrieron hueco, cubiertos por el flanco izquierdo por los primos de Arras y por el derecho por Sabu. El enorme Denge en solitario se bastaba para mantener a raya todos los magos y sus conjuraciones. En la retaguardia estaba el enano y la Kendali junto con Kush, quien se las veía y deseaba para proteger a sus compañeros de los conjuros y maldiciones que lanzaban los túnicas blancas. Pero Kush demostró en ese instante su gran capacidad como mago, que mucho mayor que la mayoría de los túnicas blancas, acostumbrados más a la teoría que a la práctica de una batalla. Fedorus se daba cuenta de que sus magos no podrían detener a los mercenarios y eso que un enorme gigante de piedra acababa de aparecer de la nada. Ira por Arian. El Denge se lanzó a por el gigante de un solo salto. Los dos semiorcos salieron corriendo hacia el altar que solo estaba defendido por Fedorus. «Ríndete, maldito». Arras blandía su espada llena de sangre de mago. «No te será tan fácil», exclamó el mago, que lanzó un hechizo con rapidez. Una bola de luz azul que impactó en los pies del semiorco, quien logró esquivarla por los pelos. No sería algo tan fácil. Agnoruk estaba detrás de Arras cuando una enorme momia le atacó con un mandoble enorme. ¿Esto qué era? ¿Otro ser conjurado por los magos? La momia era rápida, sus ataques certeros. No podía ayudar a Arras, tendría que pelear solo contra Fedorus. «Eres un anciano de 100 años». Fedorus sonrió y atacó con el bastón, pero de una manera muy endeble que al semiorco casi le parecía cómico, hasta que del extremo del bastón salió una bola de fuego que impactó en el brazo izquierdo del semiorco. Arras gritó, pero se levantó lentamente ante la atenta mirada de Fedorus, que murmuraba una serie de palabras incomprensibles. Arras sabía de sobra que a un mago nunca se le debía dejar acabar un hechizo, así que atacó con la espada al mago, pero una especie de barrera eléctrica hizo una descarga en el metal que golpeó al semiorco cayendo al suelo dolorido. «Engendro, estoy protegido por una barrera mágica». El mago observó la espada con el filo negro y empezó a sonreír. «La espada negra. Infame, no sabes lo que tienes en las manos». Arras se recuperó. Los magos y sus misterios. Ahora debía acabar con el mago. No le preocupaba mucho el origen de la espada. Esta vez la barrera, a pesar de la descarga, no iba a proteger al anciano mago. «Erglen Mach, Rigobertatsen mutat merut a quienet», gritó el anciano mago con todas sus fuerzas. Sus palabras retumbaron en toda la sala. Un agujero negro apareció en el suelo, del cual emergió un devorador de almas. Todos los presentes dejaron de luchar. Un devorador de almas, uno de los hechizos más poderosos de los nigromantes. Había que tener una gran experiencia en la magia negra. Kush se quedó pálido. Ni el gran Aldomir había convocado a un devorador de almas. Esos seres eran totalmente incontrolables. El devorador era muy alto, casi la altura de la gran sala. Su cuerpo vaporoso ondulaba ante los presentes. Con ojos brillantes examinaba a todos sus espectadores. Dumal empezó a correr. Había que escapar de aquel monstruo al precio que fuera. No fue el único. Los magos, los mercenarios y las criaturas convocadas pusieron pies en polvorosa. Nadie quería ser víctima de un devorador de almas. El devorador empezó a buscar víctimas a las cuales cogía con un brazo y en menos de 10 segundos dejaba su cuerpo arrugado como una pasa. Los gritos de los condenados que sucumbían ante el devorador de almas desgarraban a la gran sala. Fue el caos absoluto. Fedorus sonreía satisfecho. Si él no vencía, no lo haría nadie. Todos merecían la condena eterna, tanto sus seguidores como sus enemigos. Gosburg avanzó de manera decidida hacia el mago.
Eres un irresponsable, Fedorus, convocar a un devorador de almas. Fedorus sonrió al ver al Dengue, con su bastón empezó a realizar una serie de movimientos de manera desafiante. Dios condenado, me engañaste una vez pero ahora ya sé quién eres en realidad. Los ojos de Gosburg adquirieron ese brillo azul que no presagiaba nada bueno. Fedorus sonrió satisfecho. Vas a tener que manifestar tus poderes para salvar a tus amigos. Eres un idiota, Fedorus. El devorador de almas giró sobre sí mismo y observó a Aryan que yacía en el altar, una víctima de lo más apetecible. Los dedos empezaron a tocar el pelo de la joven. Arras no lo dudó, cogió la espada y atacó al devorador de almas que lo cogió con una de las manos. Gosburg se giró, Arras estaba en peligro. Fedorus aprovechó su oportunidad y lanzó una llamarada de color negro al Dengue que le impactó de lleno. Gosburg chilló de dolor. ¿Quién es el idita ahora, Elaban? Agnaruk se abría paso con determinación ahora que la momia escapaba corriendo como los magos. ¿Cómo un cadáver andante puede tener miedo de aquello? El devorador debía ser algo terrible. Pero Agnaruk fue corriendo para ayudar a Arras. Cuando llegó a su lado el príncipe estaba a punto de morir. Agnaruk dudó un segundo, miró a Aryan que yacía en el altar. Si Arras moría, entonces ella, negó con la cabeza. Esta noche solo sucedían hechos extraños. Arras estaba a punto de desaparecer, su cuerpo estaba arrugado y flaco. Agnaruk se lanzó en un ataque desesperado. Eres tan estúpido, digno de la ladilla de un troll. Maldijo para sí mismo. Y golpeó con la espada de la manera más fuerte que pudo. Fedorus sonreía por su victoria. El gran dios no podría salvar a sus protegidos y de propina le lanzó otro rayo negro. Ni tú con esta forma maldita puedes con un devorador de almas. Un grito helado, salido del mismo infierno oscuro en donde los devoradores vagan para toda la eternidad, inundó la sala, luego toda Tripulia para después su eco llegó a todos los confines de Sanaris. Se ha escrito mucho de este acontecimiento. Algunos creen que fue el suceso que acabó con la era de los malditos. La gran sala dejó de ser un caos, se quedaron paralizados observando cómo Agnaruk quería al devorador que soltaba a Arras quien caía en el suelo como una fruta madura. Kush estaba impresionado, las antiguas profecías se estaban cumpliendo. Fedorus retrocedió. Eso es imposible, la leyenda era cierta, solamente un... Gosburg sonrió al tiempo que se incorporaba, sus ojos brillaban de un color azul intenso. Ahora se podían ver los ojos azules de un dios. Cierto, solamente. ¿Eres un embustero? Tenías todo planeado. Fedorus comprendía ahora el juego de Gosburg. El devorador se recuperó, no era un rival fácil de vencer, además la espada había quedado destrozada, era un trozo de metal inservible. El devorador avanzó hacia Agnaruk, quería la revancha. La calma en la sala se terminó, todos volvieron a intentar escapar, salvo los mercenarios y Dumal. Agnaruk no esperaba que el devorador fuera tan rápido, no aguantó ni 2 embestidas del vaporoso ser, quien lo terminó agarrando. Agnaruk soltó lo que quedaba de la espada. El dolor era distinto a todo lo que había sufrido anteriormente y eso que las gamas de dolor que había experimentado eran muy amplias. Sentía cómo le estiraba el alma, y rápidamente le succionaba su vida. Aunque Agnaruk pataleaba y se defendía con todas sus fuerzas, pero poco a poco notaba cómo se extendían unas frías tinieblas por todo su cuerpo. Aryan abrió los ojos, no estaba en la gran sala de los túnicas blancas, era otro lugar, un lugar tranquilo con un césped cálido y suave que no parecía tener fin. Lejos había un hombre, alto, con una melena dorada, estaba sentado con los ojos cerrados. Era Elaban. Aryan se acercó al dios lentamente y se arrodilló delante suya. Elaban abrió los ojos de color azul brillante como las joyas, aún así algo en la mirada le era muy familiar. Pero una imagen le vino a la mente, eran Arras que yacía en el suelo y Agnaruk que estaba gritando intensamente mientras que un horrible ser lo tenía agarrado. Aryan debía hacer algo, los ojos de Elaban brillaron tanto que la dejaron ciega. Sintió una descarga eléctrica, un tremendo poder, las joyas que estaban flotando empezaron a rotar alrededor de su cuerpo. Aryan se incorporó y cogió el triunfo de Elaban, y luego apuntó con ella al devorador de almas. Un rayo azul impactó en el terrorífico ser que volvió a chillar de nuevo y esta vez sí que este grito alteró a toda Tripulia. El devorador de almas desapareció dejando a Agnaruk en el aire. El pobre semiorco cayó pesadamente sobre el suelo para luego retorcerse de dolor. Fedorus estaba pálido, esto no era posible, tantos años desperdiciados. Gosburg se abalanzó sobre él. Ahora podía hacerlo, todo el mundo estaba observando a Aryan como se elevaba por la sala, nadie se daría cuenta.
Con las dos manos agarró la cabeza del anciano mago y sus ojos se volvieron azules brillantes. La cabeza del mago explotó cubriendo de restos de sangre, cerebro y huesos al Deng He, quien ni se inmutó. El cuerpo de su rival cayó pesadamente como un saco de habas, al que dio una buena patada. No hubo tiempo para más. Aryan cogió de nuevo el triunfo de Elaban, lo alzó al cielo y, como Kritus describiría más tarde, todo se fue a la gran cima donde hacen sus necesidades los troles. La torre explotó totalmente, todo lo que había de la cúpula para arriba se volatilizó, esparcidos en 1000 fragmentos, que cayó sobre los desgraciados habitantes de Tripulia. Sobre este suceso hay muchos libros y tratados, ya que se trata de un tema de vital importancia para comprender los últimos tiempos de la era de los malditos. Las torres cercanas fueron dañadas por la onda expansiva y se produjeron muchas víctimas inocentes por la explosión. Además de la gran nube de polvo que cubrió Tripulia durante unos cuantos días. Cuando se disipó algo la nube de polvo, los mercenarios se levantaron. Increíblemente había sobrevivido a la explosión. Muchos magos yacían muertos junto al cuerpo decapitado de su gran maestre. Otros yacían heridos o desorientados. Kus y Gosburg se acercaron hacia Agnoruk, quien estaba en el suelo jadeando. El Deng He le dio una palmada en la espalda al semiorco. Increíble. Agnoruk. Eres el primer mortal que logra herir a un devorador de almas. Agnoruk no habló, tenía la mirada fija en otra escena. Aryan se había recuperado, intentaba reanimar a Arras, quien yacía inconsciente en el suelo. La joven tenía los ojos cubiertos de lágrimas mientras con el triunfo de Elaban masajeaba el pecho del semiorco. Al cabo de 5 minutos Arras abrió la boca y los ojos. Aryan dejó la joya y lo abrazó. Para luego besarse. Agnoruk bajó la cabeza, estaba rodeado del resto de mercenarios, era una leyenda, pero el semiorco no los escuchaba, escupió un poco de sangre. Soy un idiota. Al final la nube se disipó, al menos en esa altura de la gran torre. El sol les saludó de manera cordial. Ante ellos se presentaban el resto de torres de la ciudad, algunas con serios desperfectos pero más o menos todas a salvo. Kus ordenó a los restantes mercenarios buscar las joyas azules y no pararon hasta encontrar todas y guardarlas en un lugar seguro.